Los bares, restaurantes, hoteles estarán, esperemos, llenos de gente. ¿Cuál es la derrama económica para el crimen organizado? Y me parece que eso es algo de lo que se tiene que hablar, cómo evitar que el crimen organizado pues se lleve su 15-30% de todas estas ganancias, de toda esta derrama económica a través de la extorsión, Carmen, a través de la intimidación. Imaginemos la capacidad de intimidación, ya de por sí extorsionan a través de la amenaza, imaginemos con la capacidad, si de verdad llega toda esta luz de personas a México, a la Ciudad de México y otras partes de la República para celebrar y festejar la fiesta del fútbol. Lo que vamos a analizar hoy es una conversación que ocurre, quizás, demasiado seguido en México, la del discurso oficial optimista frente a la realidad que millones de mexicanos viven cada día. En este caso, el escenario es la Copa Mundial de 2026, un evento que el gobierno presenta como una oportunidad histórica de proyección internacional, de derrama económica, de unidad nacional. Y sí, nadie niega que un mundial es una celebración, pero la pregunta que este video plantea es otra, y es más incómoda. ¿Quién va a ganar realmente con ese dinero que entra al país? Lo que vamos a escuchar es el análisis de un analista político que, después de haber visto la exposición de una funcionaria del gobierno encargada de la coordinación social para el mundial, decide señalar lo que esa presentación no dijo, no lo que mintió, sino lo que omitió. Y en política, las omisiones son tan reveladoras como las afirmaciones. Esta distinción es fundamental, porque estamos hablando de un país donde el crimen organizado tiene presencia territorial en prácticamente todos los estados de la República, donde la extorsión a negocios es una práctica sistemática y documentada, y donde las familias de desaparecidos siguen buscando a sus muertos mientras el Estado organiza festividades. Eso es lo que está en tensión aquí. Escucha con atención. Fíjate que sigo escuchando con muchísima atención. Imagino que Maridalia también y tendrá sus propias conclusiones al respecto de esta exposición que hizo Gabriela Cuevas como encargada oficial por parte del gobierno de México de los temas relacionados al mundial. Ya explicó que es ella con un pequeño equipo de apenas 5 personas, etcétera, etcétera, que es como coordinadora de todas esas acciones, ¿no? Habla con una exposición pues muy articulada, la verdad, y pues muy optimista. Ojalá las cosas pudieran concluir como ella las está planteando. Creo que todos quisiéramos eso, definitivamente todos quisiéramos que el mundial fuera un gran éxito para México, que la gente realmente tenga las condiciones de paz, de tranquilidad, de seguridad, del México feliz, entre comillas, para poder celebrar la fiesta del fútbol, para entrar al mundial social en las plazas públicas, la pasión de los aficionados. Pues eso suena muy bonito, Carmen, pero creo que ahí en esta situación linda, en este México feliz, el México del mundial, pues hay que hablar de una realidad pues distinta que se puede imponer en esas fechas importantes de la Copa Mundial, y que creo que es importante también que el gobierno hable de esto de una manera pues más realística, ¿no? Me parece que el tema, cuando tú le preguntaste del tema de la derrama económica, de qué gana México, etcétera, etcétera, creo que habría que hacer otro cuestionamiento, Carmen. ¿Qué van a ganar en esta derrama económica los carteles de la droga, Carmen? Lo que acabamos de escuchar es clave, porque no es una crítica ideológica al gobierno, no es una posición partidista, es algo mucho más concreto, es la identificación de una omisión estructural en el discurso oficial. El analista reconoce que la funcionaria habló de forma articulada, que su exposición fue optimista, incluso bien construida, y aún así señala algo que esa presentación no tocó: el hecho de que en México existe una economía paralela controlada por el crimen organizado, y esa economía también va a participar del mundial. Aquí ya no estamos hablando de seguridad pública en abstracto, estamos hablando de extorsión como mecanismo de captura de la derrama económica. Cuando llegan millones de turistas a una ciudad, los que se benefician no son solo los hoteles, los restaurantes y el comercio formal. Se beneficia también quien controla el territorio donde esos negocios operan, y en varias zonas de México ese control territorial no lo tiene el Estado, lo tiene el crimen organizado. No es solo un problema de imagen internacional, es un problema de a quién le llega el dinero. El analista menciona cifras de extorsión de 2016 como referencia y señala que esos números han aumentado. Eso revela algo estructural,
que el crecimiento económico formal en México, en ausencia de control territorial del Estado, puede traducirse directamente en mayor poder económico para las organizaciones criminales. ¿El gobierno habló de eso en su presentación? No. Existe un plan público y verificable para evitar que el crimen organizado se lleve un porcentaje de esa derrama económica a través de la extorsión. Hasta ahora, esa pregunta no tiene respuesta clara, y eso, en vísperas de un evento de esta magnitud, no es un detalle menor. Escucha con atención lo que dice a continuación, porque el análisis no se queda en la economía, avanza hacia algo aún más delicado: las personas que van a usar ese mismo escenario para hacer visible lo que el Estado lleva años ignorando. Que tienen un control territorial en México, en todos los estados de la República, donde el nivel de extorsión, el porcentaje de extorsión, de acuerdo a la Coparmex, en los últimos números que dio en enero de 2026, en enero pasado, pues son mayúsculos, Carmen. El nivel de extorsiones que han aumentado en buena parte en la Ciudad de México, donde será, dijéramos, la sede de la inauguración de la Copa Mundial, donde se llevará a cabo el partido inaugural, donde imagino será la concentración de la hermosísima verbena popular y donde los bares, restaurantes, hoteles estarán, esperemos, llenos de gente. ¿Cuál es la derrama económica para el crimen organizado? Y me parece que eso es algo de lo que se tiene que hablar: cómo evitar que el crimen organizado pues se lleve su 15-30% de todas estas ganancias, de toda esta derrama económica a través de la extorsión, Carmen, a través de la intimidación. Imaginemos la capacidad de intimidación. Ya de por sí extorsionan a través de la amenaza. Imaginemos con la capacidad, si de verdad llega toda esta luz de personas a México, a la Ciudad de México y otras partes de la República para celebrar y festejar la fiesta del fútbol. Imaginemos la capacidad de extorsión, de intimidación que pueden tener el crimen organizado a todos estos negocios que serán parte de esta fiesta del Mundial. Me parece que son cosas que se tienen que hablar muy, muy claramente y garantizar a estos negocios que de verdad habrá seguridad, porque garantizando seguridad a estos negocios podrá haber seguridad para la gente, para los ciudadanos extranjeros que piensan venir a México. Me parece que hay que tener esa realidad. No respondió una pregunta muy importante que le hiciste sobre, bueno, y las manifestaciones de las personas que piensan protestar, las personas como las madres buscadoras que con justa razón esperan tener una oportunidad de porque el mundo las escuche, ya que el Palacio Nacional sabemos que eso es una realidad, no las escuchan mucho que digamos. Tenemos el caso del Rancho Sayura, tenemos el caso de los 10 niños desaparecidos. Hay una desatención brutal del gobierno hacia estas mujeres, madres buscadoras, familiares de buscadores. Pues no hubo una respuesta clara si se les va a garantizar su derecho a la manifestación. Y este tema de los desaparecidos es parte de esta estampa brutal, real de México, que contrasta con la fiesta de fútbol. Y aquí viene lo más delicado de todo este análisis. El analista introduce un segundo elemento que la presentación oficial tampoco respondió: las manifestaciones, las mujeres buscadoras, las familias de desaparecidos, las personas que llevan años exigiendo al Estado mexicano que dé cuenta de sus muertos, de sus hijos, de sus hermanos, y que saben que cuando el mundo esté mirando hacia México, esa puede ser su mejor oportunidad para hacerse escuchar. Esto no es una anécdota, es una contradicción política de fondo. Un gobierno que organiza la fiesta del mundo en un país donde hay más de 100,000 personas desaparecidas, donde los colectivos de búsqueda operan muchas veces sin apoyo institucional, donde la violencia no ha cedido de manera sostenida. Ese gobierno tiene que responder una pregunta que la funcionaria evitó: ¿qué va a pasar cuando esas familias lleguen a manifestarse frente a las cámaras del mundo? Aquí ya no estamos hablando de logística del Mundial, estamos hablando de legitimidad del Estado frente a su propia población. No es solo que el crimen organizado pueda capturar parte de la derrama económica, es que el Estado mexicano enfrenta el Mundial con una deuda de verdad y justicia que no ha saldado y que va a estar presente en las calles, con fotografías, con nombres, con pancartas. Eso revela algo estructural: que el discurso del México feliz que presentó la funcionaria no es solo optimista, es selectivo, elige qué realidad mostrar y cuál omitir, y el problema con esa selectividad es que las realidades omitidas no desaparecen porque no se nombren, están ahí,
Van a estar en las calles durante el Mundial y el mundo las va a ver. La pregunta que queda abierta y que este video no puede responder porque el gobierno tampoco lo ha hecho es si existe una política real para atender esas dos realidades simultáneamente, la celebración y el dolor, o si la apuesta oficial es simplemente administrar la imagen y esperar que la fiesta opaque todo lo demás. Eso, en términos de gobernabilidad, es una apuesta muy arriesgada. Y en términos de honestidad política, es exactamente el tipo de conversación que el análisis periodístico tiene la obligación de forzar. Lo que acabamos de ver en este video es un ejercicio de lo que el análisis político debería hacer con mayor frecuencia. No simplemente refutar el discurso oficial, sino señalar lo que ese discurso elige no decir. La funcionaria presentó una visión de México organizado, coordinado, listo para recibir al mundo, y esa visión no es falsa en sus partes, pero es incompleta en su totalidad. El Mundial de 2026 va a llegar a un México real, no al México del folleto institucional. Va a llegar a un país donde el crimen organizado tiene capacidad comprobada de extraer recursos de la economía formal a través de la extorsión. Va a llegar a un país donde miles de familias llevan años buscando a sus desaparecidos sin respuesta del Estado. Va a llegar a un país donde la brecha entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de millones de personas es en muchos casos abismal. Ninguno de esos problemas se resuelve callándolos. Al contrario, cuando el mundo esté mirando, esa brecha va a ser más visible, no menos. Y la credibilidad de un gobierno se juega precisamente en su capacidad de enfrentar esa realidad con honestidad, no de administrarla con optimismo selectivo. Eso es lo que está en juego en esta discusión, no si México merece celebrar, porque sí lo merece, sino si la celebración puede construirse sobre una narrativa que excluye el dolor, la violencia y la impunidad, que siguen siendo la experiencia de demasiados mexicanos. Si este tipo de análisis te parece necesario, si crees que la conversación política en español latino necesita más rigor y menos espectáculo, suscríbete a este canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video y comparte este contenido con quienes crees que necesitan verlo. El análisis serio no se viraliza solo, lo hacemos posible entre todos.